Bienvenidos a la 21ª clase del curso introductorio de cálculo diferencial. Este curso tiene un enfoque intuitivo que enfatiza en la importancia y utilidad del cálculo para estudiantes universitarios de ciencias o de ingenierías. No olviden darle like al video y de suscribirse al canal. En esta clase estudiaremos el tema de la diferenciación implícita, con la cual haremos propia una herramienta muy útil en el cálculo diferencial. En la segunda clase de este curso vimos que una función f es una correspondencia entre dos conjuntos A y B, de tal manera que a cada elemento del conjunto A se le asocia un único elemento del conjunto B. También vimos una definición alternativa que dice que una función es un conjunto de pares ordenados en el que no existen dos pares ordenados con el mismo primer elemento. Llevando esta definición al plano cartesiano, decimos que una función es cualquier curva para la cual no existe ninguna recta vertical que la corte en más de un punto. Así, por ejemplo, la parábola cuya ecuación es y igual x cuadrado es una función porque cualquier recta vertical corta la parábola en un solo punto. Tomemos otro caso en el que tenemos una relación entre los conjuntos A y B que no define una función, porque en el conjunto de pares ordenados existe al menos dos pares ordenados distintos con el mismo primer elemento. En el plano cartesiano, la parábola de ecuación y cuadrado igual a x no es una función y de x, porque existe al menos una recta vertical que corta en más de un punto la curva. Otro caso de una curva que no define una función y de x es la circunferencia. Para este caso hemos tomado una circunferencia de radio 5 y con centro en el origen. La ecuación de esta circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual al radio cuadrado, es decir, 25. Si bien la circunferencia no define una función y de x, partes de ella sí podrían definir funciones. Por ejemplo, la semicircunferencia superior y la inferior son cada una de ellas una función y de x, porque no existe ninguna recta vertical que corte en más de un punto ninguna de estas dos curvas. Las ecuaciones de estas semicircunferencias salen del despeje de y en la ecuación de la circunferencia. Por esta razón se dice de la variable y en la ecuación de la circunferencia que y representa de forma implícita diferentes funciones de x. Utilizamos la palabra implícita para indicar que la variable y en la ecuación de la circunferencia no es visible como ninguna función explícita de x. Por el contrario, en las ecuaciones de las semicircunferencias, la variable y está definida de manera explícita como función de x únicamente. Como un tercer ejemplo de cómo sacar una función implícita de la circunferencia para presentarla de manera explícita, tomamos dos partes de la circunferencia de tal manera que no se traslapen. Así pues, tomamos un trozo de la semicircunferencia superior en el intervalo cerrado 5, 3 y un trozo de la semicircunferencia inferior en el intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha 3, 5. Volvamos a la circunferencia original y supongamos que debemos calcular las pendientes de las rectas tangentes en los dos puntos con abscisa común menos 3. En este momento no podemos derivar y como función de x porque en la ecuación de la circunferencia y no está expresada explícitamente como función de x. Sin embargo, podemos utilizar las funciones de las semicircunferencias
para resolver el problema. Para derivar la función de la semicircunferencia superior, cambiamos la notación de radical por la de exponente fraccionario y aplicamos la regla de la cadena. Simplificamos, regresamos a la notación de radical, evaluamos la derivada en x igual menos 3. En el denominador 25 menos 9 es 16 y la raíz de 16 es 4. Al final tenemos que la derivada es 3 cuartos. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente en el punto menos 3 4 es 3 cuartos. Procediendo en forma similar para el punto con abscisa menos 3 de la semicircunferencia inferior, resulta que la derivada es menos 3 cuartos. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente en el punto menos 3 menos 4 es menos 3 cuartos. Muy bien, hemos resuelto el problema de encontrar las pendientes de las rectas tangentes. Ahora vamos a obtener los mismos resultados por otro camino que llamaremos derivación o diferenciación implícita. Es conveniente comenzar el entendimiento de la derivación implícita pensando que si en una ecuación cada uno de sus dos miembros se modifica exactamente de la misma manera, entonces el resultado será también una ecuación útil, exceptuando la multiplicación o división entre cero. Esta es una idea fundamental en toda la matemática. Comenzamos la derivación implícita derivando ambos miembros de la ecuación de la circunferencia. La derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de una constante es 0. La derivada de x cuadrado es 2x y como y cuadrado es la potencia de una función en la que y es la función interna, entonces la derivada de y cuadrado es la derivada de la función potencia evaluada en la función interna por la derivada de esta función interna. Es decir, la derivada de y cuadrado es 2y por la derivada de y respecto de x. Ahora despejamos la derivada. Obsérvese que la derivada depende de x y de y, no solamente de x como es usual. Evaluamos la derivada en el punto menos 3, 4 y obtenemos el mismo resultado que cuando derivamos la función explícita de la semicircunferencia superior. Ahora evaluamos la derivada en el punto menos 3 menos 4 y obtenemos el mismo resultado que cuando derivamos la función explícita de la semicircunferencia inferior. Estudiemos dos ejemplos más para afianzar la teoría vista. En el primer caso, tratemos de encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva de la ecuación x al cubo más y al cubo igual a 3xy en el punto 3 medios 3 medios. Obsérvese que si se tratara de una ecuación de segundo grado como esta, la fórmula cuadrática nos facilitaría despejar a y en términos de x. Pero para la ecuación cúbica que nos ocupa, aunque existe una fórmula para sus tres raíces, es mucho más complicada. Si se utilizara esta fórmula cúbica para despejar a y en términos de x, entonces obtendríamos estas tres funciones que, como se puede observar, son muy intimidantes. Afortunadamente, la derivación implícita nos proporciona un camino corto y cómodo para realizar nuestra tarea. Iniciamos derivando con respecto de x ambos miembros de la ecuación considerando a y como una función implícita de x.
La derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. La derivada de x al cubo con respecto de x es 3x cuadrado. En el siguiente término, y es función de x, por lo tanto, y al cubo es la potencia de una función. En consecuencia, para derivar y al cubo se debe aplicar la regla de la cadena. Por eso hemos escrito la derivada de la función potencia evaluada en la función interna que es y por la derivada de esta función interna. Multiplicamos ambos miembros de la ecuación por 1/3 para simplificar. La derivada de un producto de funciones es la primera función por la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Agrupamos los términos con derivadas a la izquierda y los demás los ubicamos en el miembro de la derecha. La derivada de y es factor común. Ahora despejamos la derivada de y. Evaluamos la derivada en el punto 3/3. Obsérvese que numerador y denominador son iguales, pero con signos distintos, por lo tanto la derivada es -1. La gráfica de esta ecuación tiene una historia interesante y se conoce como el folio de Descartes. El punto 3/3 está ubicado en el extremo superior del lazo. Y la pendiente de la recta tangente en ese punto es la derivada en el mismo punto. Obsérvese que la fórmula para la derivada incluye ambas variables, x y y, por eso la evaluación requirió de las dos coordenadas del punto de tangencia. Para la derivación implícita es útil la siguiente guía. 1. Derivar con respecto a x ambos lados de la ecuación tratando a y como una función derivable de x. 2. Agrupar los términos con la derivada en el lado izquierdo de la ecuación y pasar todos los demás a la derecha. 3. Sacar la derivada como factor común. 4. Despejar la derivada. En el segundo ejemplo se nos pide la ecuación de la recta tangente a la curva de esta ecuación en el punto 0,1. Comenzamos derivando con respecto a x ambos miembros de la ecuación. Para la derivada de y cubo se debe aplicar la regla de la cadena porque estamos considerando que y es una función de x. xy cuadrado es un producto de funciones, entonces la derivada de este producto es la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Obsérvese que por la regla de la cadena la derivada de y cuadrado es 2y por y' y que la derivada de x con respecto a x es 1. Obsérvese también que por simplicidad en la escritura estamos usando la notación y' para la derivada. La derivada del coseno de xy es el menos seno de xy por la derivada de la función interna, la cual es un producto de funciones. Por último, la derivada de 2 es 0. Simplificamos y ordenamos. Dejamos los términos que tienen a la derivada como factor a la izquierda y los demás los pasamos a la derecha de la igualdad. Sacamos a y' como factor común. Despejamos y' y obtenemos así la derivada de y en dependencia de x y de y. Ahora evaluamos la derivada en el punto 0,1.
Efectuamos las operaciones indicadas y resulta que la derivada o pendiente de la recta tangente que buscamos es 1/3. Ahora utilizamos la fórmula punto pendiente para determinar la ecuación de la recta tangente en el punto 0,1. Simplificamos y presentamos la ecuación de la recta solicitada. Obsérvese que no fue necesario graficar la ecuación dada para encontrar la ecuación de la recta tangente solicitada. Graficar este tipo de ecuaciones en las que es difícil o imposible de extraer las funciones implícitas requiere de técnicas especiales o de programas especializados como MATLAB, Maple, etc. Muy bien, es hora de los desafíos. Se va a trabajar con esta ecuación que define diferentes funciones implícitas y de x. Su gráfica fue elaborada con Microsoft Excel y solo después de maniobrar un poco. Se trata de encontrar las ecuaciones de las rectas tangentes en los puntos -2, 0 y 1, -3. La solución inicia derivando con respecto a x ambos miembros de la ecuación. Obsérvese que la derivada de y cubo es 3y cuadrado por la derivada de y. La derivada de y cuadrado es 2y por la derivada de y. La derivada de menos 5y es menos 5 por la derivada de y. La derivada de menos x cuadrado es menos 2x. Y la derivada de menos 4 es 0. La tarea concluye con la determinación de las ecuaciones de las rectas tangentes en los puntos -2, 0 y 1, -3. La tarea del estudiante es completar el ejercicio realizando los pasos faltantes. Estamos llegando al final de la 21ª clase del curso y es conveniente hacer algunas conclusiones. 1. La derivación implícita es una poderosa herramienta que hace posible encontrar la derivada de funciones implícitas en ecuaciones de las cuales es difícil o imposible sacar como explícitas esas funciones. 2. Para graficar ecuaciones con funciones implícitas es frecuente que se requiera de programas especializados como MATLAB, Maple, Matemática, etc. En la próxima clase estudiaremos algunas aplicaciones de la derivada, específicamente el tema de valores máximos y mínimos. No olviden darle like al video, compartan con otros estudiantes y suscríbanse al canal. Cualquier observación o requerimientos que tengan, escríbanos en los comentarios para mejorar o hacer nuevos videos. Hasta pronto.